La mañana del 15 de agosto de 1893, el Departamento de Policía de Newport, que desencadenaría uno de los misterios sin resolver más inquietantes de la Edad Dorada. Evangeline Cunningham, de 23 años, heredera de una fortuna ferroviaria valorada en más de $40 millones, había desaparecido sin dejar rastro de la mansión familiar frente al mar durante el evento social más exclusivo de la temporada en Newport. Lo que hizo realmente escalofriante su desaparición no fueron solo las circunstancias, sino lo que los investigadores encontraron escondido en sus aposentos privados. Fotografías detalladas de 13 prominentes familias de Newport, cada una de ellas marcada con símbolos crípticos, un diario encuadernado en piel que contenía nombres, fechas y cantidades de dinero que implicarían a algunos de los industriales más poderosos de Estados Unidos en una red de chantaje y asesinato que se remontaba décadas atrás. Y lo más inquietante de todo, una colección de certificados de defunción falsificados con las firmas de 3 médicos forenses diferentes, cada uno de los cuales documentaba muertes que oficialmente habían sido declaradas accidentales, pero que mostraban síntomas idénticos de envenenamiento por arsénico. Durante más de un siglo, la familia Sningham ha utilizado sus influencias para mantener enterrados estos descubrimientos, alegando que Evangeline murió en un trágico accidente en el extranjero. Los investigadores federales que intentaron examinar las pruebas se encontraron misteriosamente con que su acceso estaba bloqueado por órdenes judiciales firmadas por jueces que tenían vínculos financieros con los mismos intereses ferroviarios que Evangeline había estado investigando. Los editores de periódicos locales que inicialmente mostraron interés por la historia cambiaron repentinamente de rumbo tras recibir la visita de hombres bien vestidos que hablaban en voz baja de las desafortunadas consecuencias para quienes difundieran rumores malintencionados sobre ciudadanos respetables. Documentos judiciales y testimonios de testigos descubiertos recientemente pintan un panorama mucho más siniestro de aquella noche de agosto de 1893. Un alijo de cartas hallado en las paredes de una mansión derruida de Providence revela que Evangeline había estado trabajando con una red de investigadores privados, periodistas extranjeros e incluso agentes federales que documentaban en secreto lo que denominaban la conspiración americana. Una campaña sistemática de asesinatos y corrupción que llegaba hasta los niveles más altos del gobierno y los negocios. Antes de continuar con la historia de Evangeline Cunningham y los oscuros secretos que pudieron costarle la vida, asegúrese de suscribirse a nuestro canal y díganos en los comentarios desde dónde nos escucha. Nos encanta escuchar a nuestra comunidad de amantes del misterio que nos ayudan a descubrir estas verdades enterradas. Esta noche revelaremos pruebas que sugieren que la desaparición de Evangeline no fue un incidente aislado, sino parte de un patrón de eliminaciones que se cobró la vida de al menos 37 personas que amenazaban con sacar a la luz lo que los documentos contemporáneos denominaban el Pacto de Newport, una alianza secreta de las familias más ricas de Estados Unidos que han repartido los recursos de la nación y estaban dispuestas a matar a cualquiera que desafiara su control. En el verano de 1893, Newport era la joya indiscutible de la corona de la alta sociedad estadounidense. Pero bajo su resplandeciente superficie se escondía una red de secretos, rivalidades y violencia apenas contenida que habría escandalizado al público estadounidense de haber conocido la verdad.
La ciudad costera de Rhode Island había pasado de ser un modesto asentamiento colonial a lo que los periódicos llamaban el Montecarlo americano. Un patio de recreo donde varones del ferrocarril, magnates del acero y dinastías navieras competían por superarse unos a otros en alares de riquezas sin precedentes. La famosa avenida Bellevue se había convertido en una procesión de palacios de mármol disfrazados de casas de veraneo, cada uno más extravagante que el anterior, cuya construcción había costado la vida a docenas de trabajadores inmigrantes, cuyas muertes rara vez se registraban o investigaban. La transformación de Newport en este paraíso dorado había sido cuidadosamente orquestada por un pequeño grupo de familias que reconocían que la riqueza concentrada requería no solo visión para los negocios, sino también sofisticados métodos de control social. Habían aprendido de los disturbios laborales y los desafíos políticos de las décadas de 1870 y 1880 que la opinión pública podía ser peligrosa para sus intereses. Newport representaba su solución. Es una comunidad cerrada donde podían planificar sus estrategias empresariales, concertar matrimonios entre sus hijos y coordinar sus respuestas a las amenazas sin temor a interferencias externas. La familia Cunningham ocupaba una posición especialmente destacada en este enrarecido mundo. Harrison Cunningham había construido su imperio a través del ferrocarril de Baltimore y Newport, una red que conectaba los principales centros industriales del noreste y se había convertido en esencial para el movimiento del carbón, el acero y los productos manufacturados. En 1893, su fortuna se estimaba en más de $40 millones, equivalentes a más de 1.000 millones en dinero de hoy. Pero esta cifra solo representaba sus activos reconocidos. Registros bancarios privados que no se descubrirían hasta la década de 1970 revelaron que Cunningham controlaba empresas en la sombra por valor de al menos otros $20 millones, incluidas explotaciones mineras en Colorado, empresas maderas en el noroeste del Pacífico y empresas navieras que operaban bajo pabellón extranjero para evitar las leyes laborales estadounidenses. La finca familiar de Newport, Windward, jalaba majestuosamente sobre un acantilado de 12 acres con vistas al Atlántico. Sus 68 habitaciones estaban repletas de tesoros procedentes de toda Europa. Pero la mansión también contenía elementos que pocos invitados llegaron a ver. Una oficina privada de telégrafos conectada directamente con los centros de despacho de los ferrocarriles. Una cámara acorazada para documentos con paredes lo bastante gruesas como para resistir la dinamita y una red de túneles subterráneos que conectaban con instalaciones similares en fincas vecinas. Estas características reflejaban la realidad de que la temporada social de Newportía tanto que ver con la coordinación de conspiraciones empresariales como con el entretenimiento. Pero fue la hija de Harrison, Evangeline, quien realmente cautivó a la sociedad de Newport, descrita por sus contemporáneos como poseedora de una belleza etérea que parecía casi de otro mundo. Había regresado de 3 años de escuelas de acabado europeas con una educación que superaba con creces, lo que se consideraba apropiado para las jóvenes de su posición. Hablaba 4 idiomas con fluidez. Había estudiado filosofía y literatura en la Sorbona y poseía lo que su institutriz denominaba diplomáticamente una mente incómodamente inquisitiva. Y lo que era más preocupante para los intereses de su familia, también había recibido clases de contabilidad, derecho mercantil y técnicas de investigación de profesores
que no tenían ni idea de que estaban educando a alguien que utilizaría estas habilidades para amenazar toda la estructura del poder corporativo estadounidense. A los 23 años, Evangelini ya había rechazado propuestas de matrimonio de 2 condes europeos y del hijo de un magnate del acero de Pennsylvania, para creciente frustración de sus padres. Pero sus rechazos no se basaban en preferencias románticas. Se debían a su descubrimiento de que cada uno de esos pretendientes había sido seleccionado específicamente porque sus familias eran cómplices de la misma red de corrupción de la que dependía el imperio empresarial de su padre. Gracias a una minuciosa investigación, se había enterado de que los condes europeos eran representantes de intereses bancarios que blanqueaban los beneficios de accidentes industriales en Estados Unidos, mientras que el hijo del magnate del acero era personalmente responsable de la muerte de más de 40 trabajadores en una serie de derrumbes evitables en una mina. El verano de 1893 había sido especialmente tenso para la familia Cunningham y, de hecho, para todas las familias de la élite de Newport. La salud de Harrison estaba empeorando, aunque pocos se daban cuenta de que sus síntomas coincidían con los de otros líderes empresariales que habían empezado a cuestionar los métodos del Newport Compact. Las dudas sobre la sucesión del ferrocarril habían empezado a surgir entre socios y competidores por igual, sobre todo porque varios accidentes recientes habían eliminado posibles desafíos al control de Cunningham sobre rutas de transporte clave. Evangelini, como única heredera, lo heredaría todo, pero solo si se casaba antes de cumplir los 25 años, según los términos del testamento de su abuelo. Esta estipulación legal había creado una sensación de urgencia que impregnó todas las reuniones sociales de aquella temporada, pero también había proporcionado a Evangeline una poderosa posición negociadora. Había hecho saber discretamente a los socios comerciales de sus padres que su cooperación con el requisito del matrimonio podría depender de que se le respondiera satisfactoriamente a ciertas preguntas sobre las operaciones comerciales de la familia. El contexto más amplio de 1893 añadió otra capa de complejidad a la ya intrincada dinámica social de Newport. La nación estaba sumida en el pánico de 1893, una grave depresión económica que había comenzado esa primavera, con la quiebra de la Compañía de Ferrocarriles de Filadelfia y Reading, desencadenando una cascada de quiebras bancarias y bancarrotas empresariales. Aunque los residentes ricos de Newportían en gran medida aislados de la crisis financiera, muchas fortunas se desmoronaban silenciosamente, y varias familias prominentes se habían visto obligadas a vender sus mansiones o retirarse a barrios más pequeños, aunque mantenían sus fachadas públicas de prosperidad. Lo que el público en general no sabía era que el pánico de 1893 había sido deliberadamente urdido por el Pacto de Newporto para consolidar su control sobre la industria estadounidense, manipulando los mercados crediticios y provocando quiebras estratégicas. Habían podido adquirir los activos de sus competidores a una fracción de su valor real, mientras que su propia riqueza permanecía protegida a través de cuentas bancarias en el extranjero y empresas fantasma. En esta atmósfera de crisis artificial y desesperación oculta, la enorme herencia de Evangeline Cunningham había adquirido un carácter casi mítico entre los círculos sociales de Newport. La atmósfera psicológica de Newport en 1893 se complicó aún más por la presencia de numerosos visitantes europeos que habían llegado no solo por razones sociales, sino como representantes de intereses bancarios e industriales que buscaban afianzarse en la economía estadounidense.
A muchos de estos visitantes les sorprendió el nivel de violencia e intimidación que descubrieron entre la élite empresarial estadounidense. El conde Friedrich von Stauffen, un banquero alemán que asistió a varios actos sociales en Newport ese verano, escribió en su diario privado: «Los estadounidenses hablan de competencia empresarial, pero lo que observo aquí se parece más a una guerra medieval llevada a cabo con armas modernas. Estas gentes se han organizado en dominios feudales, cada uno de los cuales protege su territorio con métodos que escandalizarían incluso a los industriales europeos más despiadados». Las observaciones del conde eran especialmente agudas porque había sido testigo de varios incidentes que otros invitados pasaron por alto o prefirieron ignorar. Durante una fiesta en el jardín de la finca de Petón, había observado a Theodore Pitón en una acalorada discusión con un hombre que parecía ser un funcionario del gobierno federal. La conversación terminó con Pemberton entregándole al funcionario un maletín de cuero, tras lo cual el funcionario se marchó inmediatamente sin participar en las festividades sociales. Cuando von Stalin preguntó discretamente sobre el incidente, le dijeron que tales intercambios eran asuntos rutinarios de negocios que no tenían por qué preocupar a los invitados sociales. La velada del 14 de agosto de 1893 comenzó como muchas otras en el calendario social de Newport, pero los relatos contemporáneos sugieren que muchos de los participantes eran conscientes de que estaban asistiendo a lo que podría ser el acto final de un drama que llevaba meses gestándose. Los Cunningham celebraban su baile anual de fin de verano, una tradición que se había convertido en una de las invitaciones más codiciadas de la temporada, pero también en una reunión que cumplía múltiples propósitos más allá del entretenimiento social. Más de 300 invitados acudieron a Windward Hall en representación no solo de la flor innata de la sociedad estadounidense y europea, sino también de un grupo cuidadosamente seleccionado de políticos, jueces, periodistas y empresarios, cuya cooperación era esencial para mantener el control del Pacto de Newport sobre el comercio estadounidense. La mansión resplandecía de luz eléctrica, todavía una novedad en 1893 y una muestra de sofisticación tecnológica que pocas residencias privadas podían igualar. El sistema eléctrico se había instalado no solo para la iluminación, sino también para alimentar una central telefónica privada que permitía a la familia Sningham mantener una comunicación instantánea con los centros de despacho de los ferrocarriles, las bolsas de valores y las oficinas telegráficas de todo el país. Los faroles chinos iluminaban las terrazas ajardinadas que caían en cascada hacia el océano. Pero ocultas entre la iluminación decorativa, había luces de calcio que podían iluminar instantáneamente todo el recinto de la finca si surgían problemas de seguridad. La lista de invitados de aquella velada revelaba la verdadera naturaleza de la estructura social de Newport. Entre los asistentes se encontraban el senador Marcus Hale de Pensilvania, que había votado sistemáticamente en contra de la legislación sobre seguridad ferroviaria, el juez Cornelius Weatherby del Tribunal Supremo de Rhode Island, que había desestimado numerosas demandas contra empresas industriales, y el Dr. Edmund Sheffield, médico forense del estado, cuyos certificados de defunción habían permitido clasificar decenas de accidentes industriales como casos fortuitos y no como negligencias empresariales.
También estaban presentes 3 diplomáticos extranjeros, cuyos gobiernos habían estado negociando discretamente acuerdos comerciales que darían a las empresas estadounidenses acceso preferente a los mercados de ultramar a cambio de sustanciosos pagos privados a funcionarios europeos. Evangeline apareció aquella noche con un vestido de seda azul pálido, luciendo los famosos zafiros Kningham, un collar que valía más de lo que la mayoría de la gente ganaría en varias vidas, pero que también contenía un compartimento oculto en el que se guardaban varias de sus pruebas más perjudiciales contra el Pacto de Newport. Quienes hablaron con ella más tarde recordaron que parecía inusualmente animada, casi excitada, aunque varios invitados observaron una tensión subyacente en sus modales que sugería que se estaba preparando para una acción decisiva. La señora Elanena Sedgwick, esposa de un magnate de la banca de Boston, que había estado investigando irregularidades en la financiación de los ferrocarriles, contaría más tarde a los investigadores que Evangeline la había llevado aparte durante el primer vals, susurrándole con urgencia: «Ellanar, si me ocurre algo esta noche, recuerda que me viste hablando con Theodore Petón cerca del conservatorio. Recuerda la hora. Eran exactamente las 9:15, pero lo más importante, recuerda que te di esto». En ese momento, Evangeline había deslizado una pequeña llave en la mano enguantada de la señora Sedgwick, añadiendo: «Apartado de correos 247 en Providence. La combinación es la inversa a la de mi cumpleaños. Lo que encuentres allí, asegúrate de que llegue simultáneamente al Boston Herald y al New York World». Theodore Petón era un heredero de 34 años de una fortuna siderúrgica de Pittsburgh y uno de los pretendientes más persistentes de Evangeline. Pero su interés en el matrimonio estaba motivado por asuntos de negocios más que por una atracción romántica. Conocido por su temperamento volátil y sus deudas de juego que superaban los 200 ceros son $0. Petón llevaba meses presionando a la familia Cunningham para que le permitiera cortejar formalmente a Evangeline. Lo que poca gente sabía era que las deudas de Petón eran propiedad del propio Newport Compact, que las había comprado a sus acreedores originales como método para asegurarse su cooperación con las actividades de la organización. Aquella noche, los testigos observaron varias conversaciones acaloradas entre Petón y Harrison Cunningham, aunque el contenido de las mismas se mantuvo en privado. Sin embargo, James Weatherby, hijo del juez y socio menor en el negocio ferroviario de Cunningham, estaba situado en un lugar desde el que podía escuchar partes de estos intercambios. Según su testimonio posterior, Harrison Cunningham intentaba convencer a Pemberton de que podrían ser necesarios métodos más directos para resolver la situación de Evangeline. Aunque Pemberton expresó su preocupación por las complicaciones extranjeras que tales métodos podrían crear, las complicaciones extranjeras se referían a la extensa correspondencia de Evangeline con periodistas e investigadores europeos que habían estado documentando el alcance internacional de la corrupción corporativa estadounidense a través de sus contactos educativos europeos. Había establecido relaciones con reporteros del Times de Londres, Le Figaro de París y el Tagblatt de Berlín, todos los cuales estaban preparando reportajes sobre prácticas empresariales estadounidenses que violaban el derecho internacional. El Newport Compact ya había pagado importantes sobornos para suprimir algunas de estas historias, pero la cooperación de Evangeline era esencial para evitar una campaña internacional coordinada que podría dar lugar a sanciones comerciales y consecuencias diplomáticas. A medida que avanzaba la velada,
Evangeline se movía entre la multitud con una energía casi maníaca, entablando conversaciones inusualmente largas con diversos invitados, muchos de los cuales declararon más tarde tener la sensación de que de algún modo estaba poniendo a prueba sus conocimientos o lealtades. El profesor Marcus Aldrich, de la Universidad de Yale, que estaba presente como invitado de una importante familia de Newport, recordó más tarde su sorpresa cuando Evangeline se le acercó con preguntas detalladas sobre recientes descubrimientos arqueológicos en Egipto. Parecía especialmente interesada en los métodos de conservación de documentos y objetos durante periodos prolongados. Más tarde, contaría a las autoridades que ella le preguntó específicamente por recipientes impermeables y si los materiales orgánicos podían sobrevivir enterrados en suelos costeros durante décadas o incluso siglos. El doctor Sheffield, médico forense, se vio envuelto en lo que inicialmente supuso que era una conversación informal sobre medicina forense, pero que más tarde se dio cuenta de que había sido un sofisticado interrogatorio sobre métodos de detección de diversos venenos y drogas en restos descompuestos. Evangeline había demostrado unos conocimientos sobre técnicas forenses que superaban con creces los que cualquier dama de sociedad debería poseer, haciendo preguntas concretas sobre cuánto tiempo permanecían detectables distintas sustancias en los tejidos humanos y si ciertas toxinas podían confundirse con enfermedades naturales. Aproximadamente a las 10:30 de la noche, en pleno apogeo de la velada, Evangeline se excusó del salón de baile, alegando que necesitaba recuperar una reliquia familiar de sus aposentos privados para mostrársela al conde von Stalin, que había manifestado su interés por la historia del ferrocarril americano. No era un comportamiento inusual. Los Cunningham eran conocidos por sus improvisadas exhibiciones de su colección de arte y documentos históricos. Sin embargo, lo inusual era que Evangeline pidiera expresamente que ningún sirviente la acompañara, insistiendo en que podía arreglársela sola y que quería seleccionar los objetos personalmente. Lo que los invitados no sabían era que la petición de Evangeline de mostrar documentos históricos al conde von Stalin era en realidad una señal codificada que había organizado semanas antes. El conde no era un simple visitante ocasional, sino un representante de los intereses bancarios europeos que había estado investigando las irregularidades en la financiación de los ferrocarriles estadounidenses a petición de varios inversores alemanes que sospechaban que estaban siendo estafados. Evangeline le había estado proporcionando en secreto información sobre las operaciones internacionales del Newport Compact, y su mención de la recuperación de documentos fue la señal para que se preparara para la transferencia final de pruebas que desenmascararían la conspiración ante las autoridades europeas. El último avistamiento confirmado de Evangeline Cunningham fue el de James Weatherby, que se encontró con ella en la gran escalera de la mansión a las 22:45. Según el detallado testimonio de Weatherby, Evangeline bajaba las escaleras rápidamente, llevando lo que parecía ser un pequeño maletín o cartera de cuero, pero también una bolsa de lona más grande que parecía contener objetos voluminosos. Cuando él se ofreció a acompañarla de vuelta al salón de baile, ella declinó diciendo: «Hay algunas verdades que son más importantes que la corrección social, James. Algunos secretos que ya no pueden guardarse. Tu padre entenderá muy pronto lo que quiero decir».
Weatherby recordó más tarde que Evangeline no se mostraba temerosa, sino más bien decidida y casi entusiasmada, como si por fin estuviera llevando a cabo algo que llevaba mucho tiempo planeando. También había hecho un comentario críptico sobre las pólizas de seguro que ya se habían activado, añadiendo que esa tarde se habían enviado ciertas cartas que garantizarían la supervivencia de la verdad, independientemente de lo que me ocurriera esta noche. Cuando Evangeline no regresó al salón de baile al cabo de una hora, su madre, Constance Cunningham, envió criados a comprobar sus aposentos. Encontraron su habitación vacía, con claros signos de haber hecho las maletas apresuradamente. Una ventana con vistas al océano estaba abierta y faltaban varios objetos de valor, entre ellos una importante cantidad de joyas y dinero en efectivo. Lo más misterioso era que la caja fuerte privada de Evangelini había sido abierta. No forzada, sino abierta con la combinación correcta, y los documentos que contenía habían desaparecido. Sin embargo, los criados también descubrieron pruebas que sugerían que la habitación había sido registrada por varias personas tras la marcha de Evangelini. Los muebles se habían movido ligeramente, se habían localizado y examinado compartimentos ocultos, e incluso las tablas del suelo mostraban signos de haber sido arrancadas y sustituidas cuidadosamente. Esto sugería que fuera lo que Evangeline había sacado de su caja fuerte. Otras personas conocían su existencia y habían realizado su propia búsqueda de material adicional, que pudiera haberse dejado. La respuesta inmediata a la desaparición de Evangeline puso de manifiesto la compleja red de relaciones y rivalidades que definía la sociedad de la Edad Dorada de Newport, pero también demostró los sofisticados métodos que las familias más ricas de Estados Unidos habían desarrollado para controlar la información y gestionar posibles escándalos. El primer instinto de Harrison Cunningham fue controlar la narración contratando inmediatamente investigadores privados de la agencia de detectives Pinkerton en lugar de confiar únicamente en las fuerzas del orden locales. Esta decisión resultaría crucial más tarde, ya que permitió a la familia suprimir pruebas que podrían haber conducido a una resolución más rápida del caso. Pero también reveló hasta qué punto las autoridades locales ya se habían visto comprometidas por la influencia corporativa. Los agentes de Pinkerton, dirigidos por el capitán detective William Harrington, comenzaron su investigación examinando los efectos personales de Evangelini y entrevistando al personal de la mansión. Lo que descubrieron pintó el cuadro de una joven que había llevado una vida mucho más compleja y peligrosa de lo que nadie había sospechado. Los compartimentos ocultos de su escritorio revelaban correspondencia con abogados, banqueros, investigadores federales y lo que parecían ser detectives privados de lugares tan lejanos como Chicago, San Francisco e incluso Londres y París. Las cartas hablaban de irregularidades en los contratos ferroviarios, inspecciones de seguridad falsificadas, sobornos sistemáticos a funcionarios federales y, lo más inquietante de todo, la eliminación coordinada de testigos incómodos. El capitán Harrington, que contaba con 20 años de experiencia en la investigación de delitos empresariales, escribió más tarde en sus notas privadas que el fondo documental de Evangelini era la prueba más completa de corrupción sistemática que jamás había encontrado. Sus archivos contenían no solo acusaciones y sospechas, sino copias reales de documentos falsificados,
fotografías de reuniones secretas y lo que parecían ser registros financieros detallados que mostraban el flujo de dinero de sobornos a través de varias empresas ficticias y cuentas bancarias en el extranjero. Más inquietantes eran las notas detalladas que Evangeline había estado guardando sobre la vida personal y las actividades empresariales de las familias más prominentes de Newport. Un diario privado escrito en clave que los agentes de Pinkerton tardaron 3 semanas en descifrar con la ayuda de expertos en criptografía del Departamento del Tesoro contenía información perjudicial sobre relaciones extramatrimoniales, fraudes empresariales, corrupción política y lo que parecía ser una conspiración organizada entre varias compañías ferroviarias para fijar precios, eliminar la competencia y suprimir las investigaciones de seguridad. Una entrada fechada apenas 2 días antes de su desaparición decía: «Los contratos de Piton son fraudulentos. Ahora tengo pruebas documentales de que el acero utilizado en la construcción del puente de Baltimore fue sustituido deliberadamente por materiales de calidad inferior para aumentar los márgenes de beneficio». TP aprobó personalmente la sustitución, sabiendo que el fallo estructural era prácticamente inevitable. Las especificaciones originales de ingeniería exigían acero de grado A en toda la obra, pero los materiales entregados eran de grado K2 falsificados. El consultor de ingeniería que descubrió la sustitución, Robert Henley, murió en un incendio en un hotel 3 días después de presentar su informe. Su sustituto, el doctor Marcus Webb, cobró $50,000 por certificar que los materiales de calidad inferior eran aceptables. El puente de Baltimore, al que se referían las notas de Evangeline, se había derrumbado 6 meses antes, durante la hora punta de la mañana, matando a 17 trabajadores e hiriendo a docenas más. La investigación oficial había concluido que el desastre se debió a una inesperada tormenta de hielo que había sometido a la estructura tensiones imprevistas. Pero los documentos de Evangeline sugerían una explicación mucho más siniestra. Si sus acusaciones eran ciertas, Theodore y posiblemente otros miembros de la Newport Society eran culpables de asesinato premeditado, disfrazado de negligencia empresarial. A medida que avanzaba la investigación del capitán Harrington, empezó a descubrir un patrón de accidentes sospechosos y muertes misteriosas relacionadas con las diversas empresas comerciales controladas por las familias de élite de Newport. Solo en los últimos 5 años, al menos 18 personas que habían participado en la investigación de violaciones de la seguridad ferroviaria, problemas de calidad del acero, irregularidades financieras u organización sindical, habían muerto en circunstancias que, aunque oficialmente se consideraron accidentales, mostraban inquietantes similitudes cuando se examinaban colectivamente. El caso más inquietante fue el de David Cavendish, inspector federal de ferrocarriles, que había estado investigando infracciones de seguridad en la línea Baltimore en Newport antes de la desaparición de Evangeline. Cavendish había sido encontrado muerto en su habitación de hotel en Baltimore, al parecer tras sufrir un infarto. Sin embargo, su viuda insistió en que su marido gozaba de perfecta salud y que recientemente había superado un exhaustivo reconocimiento médico exigido para su empleo federal. Más importante aún, reveló que su marido había estado recibiendo cartas amenazadoras durante semanas antes de su muerte y que recientemente había adquirido una importante póliza de seguro de vida, tras confiarle que había descubierto pruebas de una conspiración que llegaba hasta los niveles más altos del gobierno y de las empresas.
Kaish había intentado facilitar los archivos de su investigación a las autoridades federales, pero los documentos habían desaparecido misteriosamente de su casa durante el funeral, al parecer llevados por individuos que habían entrado sin forzar ninguna cerradura ni ventana. Cuando se puso en contacto directamente con la familia Cunningham en busca de respuestas sobre la muerte de su marido y solicitando acceso a los registros de seguridad ferroviaria que podrían apoyar su investigación, recibió la visita de dos hombres bien vestidos que se identificaron como representantes de intereses preocupados por evitar la propagación de rumores malintencionados. Los visitantes no habían amenazado explícitamente a la señora Kaish, pero habían dejado claro que la investigación de su marido se había basado en malentendidos e información incompleta que podría tener consecuencias legales desafortunadas si seguía haciendo acusaciones contra respetados líderes empresariales. También le habían señalado que la pensión federal de su marido se vería en peligro si se consideraba que su investigación final se había llevado a cabo de forma incorrecta, y que su propio empleo como maestra de escuela podría haberse afectado si las autoridades locales recibían informes sobre su inestable estado mental tras la muerte de su marido. Poco después de esta visita, la señora Kaish recibió un importante pago anónimo que llegó acompañado de una nota en la que se les sugería que haría bien en abandonar sus pesquisas y trasladarse a otra ciudad donde pudiera empezar de cero sin la carga de recuerdos dolorosos. Obedeció. Se trasladó a Oregón y no volvió a hablar públicamente de la muerte de su marido, pero no sin antes facilitar en secreto copias de las notas que le quedaban de la investigación a un amigo periodista que le había prometido continuar la investigación. Ese periodista, Michael O'Connor, del Baltimore Sun, había iniciado su propia investigación sobre las violaciones de la seguridad ferroviaria, pero sus esfuerzos se habían visto sistemáticamente obstaculizados por funcionarios que alegaban que los documentos pertinentes habían sido archivados incorrectamente o destruidos en tareas rutinarias de limpieza. Cuando Connor intentó entrevistar a otros inspectores federales, descubrió que varios habían sido trasladados a lugares remotos, mientras que otros habían sido ascendidos a puestos en los que ya no tenían acceso a los datos de seguridad operativa. La investigación de Ocon también reveló que el patrón de muertes de inspectores se extendía más allá del caso Sendish. En los últimos 3 años, 7 inspectores federales que trabajaban en cuestiones de seguridad ferroviaria habían muerto en circunstancias que, aunque individualmente plausibles, formaban un patrón estadísticamente imposible cuando se consideraban en conjunto. 3 habían sufrido infartos pese a no tener problemas cardíacos previos. 2 habían muerto en incendios de hoteles que destruyeron sus archivos de investigación. 1 se había ahogado en circunstancias que sugerían que había sido drogado antes de entrar en el agua, y otro había muerto en lo que parecía un robo aleatorio, ocurrido pocos días antes de que tuviera que declarar ante un comité del Congreso sobre violaciones de la seguridad. El descubrimiento más escalofriante de los archivos de Evangeline fue un documento que parecía ser una lista de precios de varios servicios prestados por lo que se denominó Newport Adjustment Bureau. El documento escrito en código, pero con una clave que al parecer Evangeline había roto, enumeraba tarifas por soluciones permanentes a problemas persistentes, resolución accidental de situaciones inconvenientes y servicios integrales de gestión de la reputación.
Los precios oscilaban entre 0,0 oro por una simple intimidación y $50,000 por una eliminación permanente con limpieza documental completa. La investigación del capitán Harrington sobre este documento le llevó a descubrir que la Newport Adjustment Bureau era aparentemente una organización real que operaba desde oficinas en Nueva York, Chicago y San Francisco, y que ofrecía lo que anunciaba como discretos servicios de consultoría para empresas industriales. Sin embargo, cuando Harrington intentó investigar directamente la organización, descubrió que sus oficinas estaban cerradas, que su personal había desaparecido y que sus archivos comerciales habían sido eliminados de todos los registros oficiales. 3 semanas después de la desaparición de Evangel, el capitán Harrington hizo un descubrimiento que alteraría fundamentalmente la dirección de la investigación y revelaría el verdadero alcance de la conspiración que Evangeline había estado documentando mientras examinaba los terrenos de Windward Hall con mayor escrutinio, utilizando técnicas que había aprendido durante su servicio. Militar en el rastreo de posiciones enemigas ocultas, observó que el suelo de una sección concreta de los extensos jardines de la finca mostraba signos de haber sido removido recientemente. La zona estaba situada cerca del invernadero de la mansión, cerca de donde Evangeline había sido vista hablando con Theodore Pitton a primera hora de la tarde, pero también estaba situada donde podía observarse desde varias ventanas de la mansión, lo que sugería que quienquiera que hubiera removido el suelo había sido o bien extremadamente audaz o bien confiado en que no sería. Había interrumpido utilizando técnicas de excavación especializadas que empezaban a emplearse en investigaciones criminales. Harrington y su equipo excavaron cuidadosamente el lugar. Lo que encontraron no fue el cuerpo de Evangeline, sino algo igualmente significativo y mucho más peligroso para los autores del crimen. Un contenedor metálico impermeable enterrado aproximadamente a 1,5 metros bajo tierra, envuelto en lona aceitada y sellado con cera para evitar que la humedad lo dañara. En su interior había copias de los documentos que habían desaparecido de la caja fuerte de Evangeline, junto con material adicional que pintaba un panorama aún más condenatorio de la corrupción entre las familias de la élite de Newport y revelaba el alcance internacional de sus actividades delictivas. El archivo enterrado contenía registros financieros detallados que demostraban la malversación sistemática del fondo de pensiones de los trabajadores de los ferrocarriles de Baltimore y Newport, certificados de inspección de seguridad falsificados para al menos 12 grandes proyectos de construcción en todo el noreste, pruebas de sobornos que implicaban a funcionarios federales, jueces y políticos locales. Y lo más sorprendente de todo, correspondencia detallada con organizaciones criminales europeas especializadas en lo que los documentos denominaban eufemísticamente resolución de problemas industriales. Según la documentación de Evangeline, lo que ella había denominado el Pacto de Newportal, sino una rama estadounidense de una red internacional de familias adineradas que llevaban coordinando sus actividades más allá de las fronteras nacionales desde la década de 1870. El pacto incluía a los Cunningham, los Pemberton y otras 5 familias estadounidenses, pero también mantenía relaciones formales con organizaciones similares de Inglaterra, Alemania, Francia e incluso Rusia. Estas conexiones internacionales les permitían blanquear dinero, ocultar activos, eliminar a personas incómodas en múltiples países y manipular los mercados de materias primas a escala mundial.
El documento más detallado del archivo era un completo organigrama que revelaba la estructura completa de las operaciones del Pacto de Newport. En el nivel superior se encontraban las 7 familias estadounidenses, cada una de las cuales controlaba sectores industriales específicos, ferrocarriles, producción de acero, minería del carbón, transporte marítimo, banca, textiles y productos agrícolas. Por debajo de ellas había docenas de organizaciones subsidiarias, agencias de detectives privados, bufetes de abogados, consultas médicas, empresas periodísticas y lo que parecían ser varias empresas funerarias especializadas en la eliminación discreta de cadáveres. Una sección especialmente inquietante del archivo documentaba lo que Evangeline había denominado la lista de la muerte americana, un registro exhaustivo de individuos que habían sido eliminados por el Pacto de Newport desde su formación en 1877. La lista incluía investigadores federales, periodistas, organizadores sindicales, competidores comerciales e incluso familiares que habían amenazado con sacar a la luz las actividades de la organización. Cada entrada incluía el nombre de la persona, su ocupación, la amenaza específica que representaba, el método utilizado para eliminarla y el coste de la operación. La lista de muertos revelaba que Newport Compact había sido responsable de al menos 43 asesinatos a lo largo de 16 años, utilizando métodos que iban desde el envenenamiento y los accidentes simulados hasta lo que parecían asesinatos a sueldo, disfrazados de crímenes aleatorios. Entre las víctimas no solo había ciudadanos estadounidenses, sino también varios europeos que habían estado investigando las prácticas comerciales de Estados Unidos a petición de sus gobiernos. Entre las entradas más impactantes figura la muerte del congresista William Hayes de Ohio, que había estado dirigiendo una investigación del Congreso sobre violaciones de la seguridad ferroviaria. Hayes murió en 1891. De lo que oficialmente se consideró un ataque al corazón, pero el archivo reveló que había sido envenenado con una sustancia que imitaba un fallo cardíaco, administrada durante una cena en el Union Club de Washington, a la que habían asistido varios miembros del Newport Compact. Otra entrada documentaba la eliminación de Sarah Mitchell, periodista del Chicago Tribune, que había estado investigando las conexiones entre los accidentes industriales y la corrupción política. Mitchell había muerto en el incendio de un hotel que destruyó no solo su vida, sino también los archivos de su investigación. El archivo reveló que el incendio había sido provocado deliberadamente, utilizando un nuevo tipo de acelerante que quemaba tan rápida y completamente que no dejaba rastro de incendio provocado, y que Michelle había sido drogada antes de que se provocara el incendio para asegurarse de que no pudiera escapar. Quizá el descubrimiento más escalofriante del archivo fue un documento que parecía ser la propia orden de ejecución de Evangeline, escrita de puño y letra por el juez Cornelius Weatherby y refrendada por Theodore Patton y el propio Harrison Cunningham. El documento, fechado 3 días antes del baile de fin de verano, decía: «La situación de la CE se ha vuelto insostenible. Las complicaciones exteriores exigen una solución inmediata. Recomendar solución permanente con cuidadosa atención a la limpieza documental. Sugerir eliminación marítima para evitar complicaciones forenses. Autorización concedida para un gasto de hasta $75,000 para una resolución integral». A este documento se adjuntaba un plan detallado para el asesinato de Evangeline, incluido el método que se utilizaría, una droga que provocaría un aparente fallo cardíaco, el lugar donde se desharían de su cuerpo,
lastrado y arrojado a aguas profundas del océano desde un yate privado, y la tapadera que se proporcionaría a las autoridades en la prensa. Ella había huido con un amante secreto a Europa, pero posteriormente había muerto en un trágico accidente en el extranjero. El plan también incluía disposiciones para eliminar a cualquier testigo que pudiera complicar la historia encubierta con Margaret Flynn y Patrick O'Brien, específicamente identificados como individuos que necesitarían ser manejados para evitar que proporcionaran un testimonio inconveniente. El documento señalaba que Flynn podría ser desacreditada haciendo correr rumores sobre su estabilidad mental y su consumo de alcohol, mientras que O'Brien podría ser trasladado a otro puesto o, si fuera necesario, eliminado de forma que pareciera un accidente laboral. El descubrimiento de este archivo por parte del capitán Harrington creó una crisis inmediata para su investigación. Por un lado, ahora disponía de pruebas exhaustivas de una conspiración criminal que llegaba hasta los niveles más altos de las empresas y el gobierno estadounidenses. Por otro lado, se dio cuenta de que su propia vida corría peligro, ya que el archivo dejaba claro que el Pacto de Newport disponía de amplios recursos para eliminar amenazas y ya había demostrado su voluntad de matar a investigadores federales. Las preocupaciones de Harrington resultaron ser fundadas. Pocos días después de descubrir el archivo, empezó a recibir presiones de fuentes inesperadas. Sus superiores de la agencia Pinkerton le sugirieron que estaba siguiendo líneas de investigación improductivas y le recomendaron centrarse en la teoría de que Evangeline simplemente había huido con un amante secreto. Cuando Harrington se negó a abandonar su investigación, señalando que las pruebas indicaban claramente una conspiración de asesinato, le informaron de que la familia Cunningham se había quejado de su acoso a sus asociados y había solicitado que le apartaran del caso. Y lo que es más inquietante, Harrington empezó a recibir amenazas sutiles, pero inequívocas. Su habitación de hotel fue registrada mientras realizaba entrevistas sin que le robaran ningún objeto, pero sus notas de investigación fueron claramente examinadas. Recibió cartas anónimas sugiriéndole que su mujer y sus hijos en Chicago estarían más seguros si concluía rápidamente su investigación y regresaba a casa. Lo más inquietante de todo fue que descubrió que alguien había estado haciendo averiguaciones sobre sus finanzas personales, antecedentes familiares y posibles puntos vulnerables que podrían explotarse si resultaban necesarios métodos de influencia más directos. Reconociendo que su posición se había vuelto insostenible, Harrington tomó una decisión que probablemente le salvó la vida, pero que también aseguró que la verdad sobre la desaparición de Evangeline permaneciera oculta durante décadas. Hizo en secreto múltiples copias de los documentos más importantes del archivo, las escondió en varios lugares y dispuso que se entregaran a socios de confianza si le ocurría algo. Después, concluyó oficialmente su investigación con un informe que apoyaba en gran medida la teoría de que Evangeline había huido voluntariamente, mientras que en privado seguía investigando el caso por canales no oficiales. A medida que el capitán Harrington profundizaba en el Newport Compact a través de su investigación extraoficial, empezó a comprender que la desaparición de Evangelizo, sino la culminación de una campaña sistemática para eliminar la amenaza más grave a la que se había enfrentado nunca la organización.
Lo que hacía a Evangeline especialmente peligrosa no era solo su acceso a información privilegiada sobre las operaciones comerciales de su familia, sino sus sofisticados conocimientos sobre cómo reunir pruebas, conservarlas de forma segura y coordinarse con múltiples investigadores y periodistas para asegurarse de que las revelaciones no pudieran ser suprimidas. La investigación continuada de Harrington reveló que Evangeline había estado trabajando durante al menos 18 meses con una red de personas que compartían su compromiso de sacar a la luz las actividades del Newport Compact. Esta red incluía investigadores federales que estaban documentando en secreto la corrupción en diversos organismos gubernamentales, periodistas extranjeros que investigaban las prácticas empresariales estadounidenses desde fuera del alcance de la intimidación nacional, e incluso varias personas adineradas que habían roto con la participación de su propia familia en la conspiración. El miembro más significativo de esta red era la doctora Elina Ashford, médico y reformadora social, que había estado investigando la conexión entre los accidentes industriales y la inadecuada atención médica a los trabajadores. Dosco Ashford se había involucrado inicialmente cuando observó que los trabajadores lesionados en accidentes ferroviarios eran tratados a menudo por médicos específicos que parecían más preocupados por minimizar la responsabilidad legal que por proporcionar una atención médica adecuada. Su investigación reveló que varios médicos cobraban importantes honorarios por proporcionar diagnósticos falsos que impidieran a los trabajadores lesionados demandar con éxito a las compañías ferroviarias. La troceta doctora Ashford también descubrió que algunos hospitales se deshacían sistemáticamente de los cadáveres de los trabajadores fallecidos por accidentes laborales sin examinarlos debidamente, a menudo alegando que las familias habían solicitado su entierro inmediato por motivos religiosos. En realidad, estos cadáveres se destruían para impedir que los médicos forenses independientes descubrieran pruebas de negligencia criminal o envenenamiento deliberado. La investigación del Dr. Ashford documentó al menos 37 casos en los que los trabajadores habían sido enterrados sin un examen médico adecuado, a pesar de que había pruebas claras de que sus muertes eran sospechosas. Cuando la doctora Ashford intentó presentar sus hallazgos a las autoridades médicas y a los funcionarios del gobierno, se encontró con el mismo patrón de obstrucción e intimidación que habían experimentado otros investigadores. Las juntas médicas afirmaron que sus pruebas eran insuficientes. Los funcionarios del gobierno insistieron en que la normativa vigente era adecuada. Y varios hospitales en los que había intentado realizar exámenes declararon de repente que sus registros habían sido destruidos en procedimientos rutinarios de limpieza. Lo que es más grave, la doctora Ashford empezó a recibir amenazas cada vez más concretas y personales. Cartas anónimas le advertían de que las doctoras que interfirieran en asuntos ajenos a su comprensión podrían ver revocadas sus licencias médicas, destruida su reputación o comprometida su seguridad personal. Cuando estas amenazas no consiguieron disuadirla de investigar, descubrió que se estaban difundiendo rumores sobre su competencia profesional y su moralidad personal, claramente diseñados para desacreditar su trabajo y aislarla de posibles aliados. La relación de la doctora Ashford con Evangeline comenzó cuando la joven Iris se acercó a ella para preguntarle sobre la detección de venenos en restos humanos. Evangeline se presentó como una rica diletante interesada en la medicina forense,
Pero la doctora Ashford no tardó en darse cuenta de que su visitante poseía sofisticados conocimientos sobre técnicas de investigación criminal y buscaba información con fines prácticos concretos. A lo largo de varios meses, las dos mujeres entablaron una relación de colaboración en la que la doctora Ashford aportaba sus conocimientos médicos y Evangel contribuía con recursos financieros y acceso a información comercial. Su colaboración resultó extraordinariamente eficaz, ya que les permitió documentar todas las actividades del Newport Compact con un nivel de detalle y rigor científico que los investigadores por separado nunca habrían podido alcanzar. Los conocimientos médicos de la doctora Ashford le permitieron identificar patrones de muertes sospechosas que de otro modo podrían haberse pasado por alto, mientras que las conexiones empresariales de Evangeline le permitieron rastrear las relaciones financieras y documentar el flujo de dinero de los sobornos a través de diversas entidades corporativas. Sin embargo, su colaboración también convirtió a ambas mujeres en extremadamente peligrosas para el Pacto de Newport, que respondió con esfuerzos cada vez más sofisticados para neutralizar su investigación. La doctora Ashford descubrió que se estaba presionando a sus colegas médicos para que evitaran relacionarse con ella. Se advertía a los pacientes de que era mentalmente inestable y se decía a los hospitales que contratarla podría suponer la pérdida de fondos de ricos filántropos. Y lo que es más inquietante, la doctora Ashford empezó a sufrir incidentes que sugerían que su seguridad personal estaba amenazada. Su casa fue asaltada 2 veces sin que le robaran ningún objeto de valor, pero examinaron minuciosamente sus historiales médicos y archivos de investigación. Recibió cartas anónimas con información detallada sobre sus actividades diarias, lo que indicaba claramente que estaba bajo vigilancia. Lo más inquietante de todo es que descubrió que alguien había intentado manipular sus suministros médicos, sustituyendo medicamentos legítimos por sustancias peligrosas, lo que podría haber provocado el envenenamiento accidental de sus pacientes. A medida que se intensificaba la presión sobre ambas mujeres, desarrollaron métodos cada vez más sofisticados para proteger su investigación y asegurarse de que sus pruebas sobrevivirían aunque fueran eliminadas. Evangeline estableció la red de cajas de seguridad y contactos en el extranjero que había descubierto el capitán Harrington, mientras que la doctora Ashford creó su propio sistema de archivos ocultos y procedimientos automáticos de divulgación. Sin embargo, su innovación más importante fue el desarrollo de lo que denominaron la póliza de seguros, un documento exhaustivo que no solo detallaba las actividades delictivas del Pacto de Newport, sino que también aportaba pruebas de los esfuerzos de la organización por suprimir la investigación y eliminar a los testigos. Este documento se diseñó para que fuera tan perjudicial y exhaustivo que su divulgación diera inevitablemente a investigaciones federales, consecuencias diplomáticas internacionales y procesos penales que no podrían suprimirse mediante sobornos o intimidación. La póliza de seguro contenía no solo documentación de delitos pasados, sino también pruebas de actividades delictivas en curso y predicciones detalladas sobre futuros delitos que el Pacto de Newport estaba planeando. Este elemento predictivo era crucial, porque significaba que si Evangeline y el Dr. Ashford eran eliminados, el posterior cumplimiento de sus predicciones proporcionaría pruebas convincentes de que sus otras acusaciones eran exactas. La noche del baile de Summer's End,
Evangel había llevado una copia de la póliza de seguros en el estuche de cuero, que James Weatherby la había observado bajar por la escalera de la mansión. Su plan consistía en presentar este documento a los miembros del pacto de Newportidos, exigiéndoles que confesaran sus crímenes e indemnizaran a sus víctimas. Si se negaban, ella activaría los procedimientos de divulgación automática que harían llegar el documento simultáneamente a varios periódicos, fiscales federales y gobiernos extranjeros. Lo que Evangeline no había previsto era que el pacto de Newportia Red de Inteligencia, que había estado vigilando sus actividades y había descubierto al menos algunos de sus preparativos. Aunque no conocían el alcance total de sus pruebas ni los detalles de sus procedimientos de revelación, habían aprendido lo suficiente para darse cuenta de que representaba una amenaza existencial para su organización. Esta información les había llevado a tomar la decisión documentada en la autorización del juez Weatherby de eliminarla definitivamente en lugar de intentar negociar o intimidarla. El enfrentamiento que tuvo lugar en el despacho de Angeline la noche del 14 de agosto no fue un acontecimiento espontáneo, sino una operación cuidadosamente planificada en la que participaron no solo Theodore Pitton y el juez Weatherby, sino también otros miembros del pacto de Newport que se habían situado estratégicamente por toda la mansión, para garantizar que la operación pudiera llevarse a cabo sin interferencias. Sin embargo, antes de que se produjera este enfrentamiento, la investigación de Harrington reveló que Evangeline se las había arreglado para llevar a cabo un último acto de desafío que en última instancia aseguraría su victoria póstuma sobre el pacto de Newport. En algún momento de la noche, había conseguido activar al menos algunos de sus procedimientos de revelación, enviando telegramas codificados a su red de aliados y poniendo en marcha la cadena de acontecimientos que acabaría exponiendo los crímenes de la organización al escrutinio público. Justo cuando pensábamos que lo habíamos visto todo, el horror se intensifica en Newport. Si esta historia te produce escalofríos, comparte este vídeo con un amigo amante de los misterios. Dale al botón de me gusta para apoyar nuestro contenido y no olvides suscribirte para no perderte nunca historias como esta. Descubramos juntos qué ocurre a continuación en esta historia de corrupción y asesinatos de la Edad Dorada. La verdad sobre las últimas horas de Evangeline Cunningham empezó a salir a la luz a través de una extraordinaria convergencia de pruebas que el capitán Harrington no reuniría del todo hasta meses después de que se hubiera cerrado la investigación oficial. El gran avance se produjo cuando Margaret Flynn, la criada personal de Evangeline, se atrevió por fin a proporcionar un relato completo de lo que había presenciado la noche del 14 de agosto de 1893. El testimonio de Flynn, corroborado por las pruebas físicas y los materiales documentales que Evangeline había conseguido conservar, reveló un enfrentamiento de una brutalidad asombrosa que demostró hasta qué punto las familias más ricas de Estados Unidos estaban dispuestas a llegar para proteger su imperio criminal. Según el detallado relato de Flynn, el enfrentamiento en el despacho de Evangeline había tenido lugar, pero no como una discusión espontánea que se intensificó sin control. Por el contrario, se trató de una operación cuidadosamente orquestada que implicó una amplia preparación y la participación de individuos que claramente habían planeado y ensayado sus papeles. Flynn informó de que había observado una actividad inusual en la mansión a lo largo de la noche, con varios invitados haciendo múltiples viajes a lo que parecía ser un centro de mando temporal.
que se había establecido en el estudio privado de Harrison Cunningham aproximadamente a las 23:15 y no a las 23:30. Como había informado inicialmente, Flynn había oído voces en el despacho de Evangeline. Sin embargo, en lugar de limitarse a escuchar por el ojo de la cerradura, había utilizado una red de pasadizos de servicio que le permitieron observar el enfrentamiento desde una posición oculta que le proporcionaba una visión clara de la mayor parte de la habitación. Lo que presenció no fue una discusión acalorada, sino más bien un interrogatorio metódico destinado a extraer información sobre las pruebas y los procedimientos de revelación de Evangeleni. Entre los participantes en el interrogatorio no solo se encontraban Theodore Petton, el juez Weatherby y Harrison Cunningham, sino también el doctor Edmund Sheffield, forense del estado, y otros 2 hombres a los que Flynn no reconoció, pero que parecían ser delincuentes profesionales y no miembros de la Newport Society. Estos hombres estaban claramente allí para proporcionar conocimientos especializados en lo que Flynn describió eufemísticamente como técnicas de persuasión física. El interrogatorio comenzó cuando el juez Weatherby presentó a Evangeline lo que según él era un documento legal que la obligaba a entregar todas las pruebas que tuviera en su poder y a someterse a una evaluación psiquiátrica por delirios y fantasías paranoicas. Cuando Evangeline se negó a firmar este documento, el doctor Sheffield presentó un maletín médico que contenía lo que describió como tratamientos terapéuticos que ayudarían a aclarar su pensamiento sobre estos desafortunados malentendidos. La respuesta de Evangeline demostró tanto su valentía como su sofisticada comprensión de los sistemas jurídico y médico que se estaban utilizando contra ella. Informó a sus captores de que había consultado a expertos jurídicos sobre estas tácticas coercitivas y comprendió que cualquier confesión o entrega de pruebas obtenida por la fuerza o mediante coacción médica sería inadmisible ante un tribunal. Y lo que es más importante, reveló que había previsto exactamente este tipo de confrontación y que ya había activado los procedimientos legales y periodísticos que garantizarían que la verdad saldría a la luz independientemente de lo que le ocurriera. En ese momento, según el testimonio de Flynn, el tono del careo cambió radicalmente. El juez Weatherby abandonó cualquier pretensión de procedimiento legal y empezó a describir con detalle gráfico lo que le ocurriría a Evangeleni si no cooperaba voluntariamente. Explicó que el pacto de Newportisticados, métodos para eliminar a individuos incómodos que no dejaban rastro de juego sucio y que habían utilizado con éxito estos métodos para eliminar a docenas de personas que habían amenazado sus intereses. Theodore Petton complementó las amenazas del juez con descripciones detalladas de lo que les había ocurrido a personas concretas que habían intentado anteriormente sacar a la luz las actividades del Newport Compact. Describió la muerte del congresista Hay en Washington, la eliminación de la periodista Sarah Mittel en Chicago y varios otros casos que Flynn reconoció por los relatos periodísticos que había leído. El conocimiento que Peyton tenía de estos casos era tan detallado e íntimo que estaba claro que había participado personalmente en la planificación y ejecución de estos asesinatos. Sin embargo, la respuesta de Evangel a estas revelaciones sorprendió a sus interrogadores y demostró que sabía mucho más de su organización de lo que ellos habían pensado. Les informó de que había pasado meses documentando su implicación en estos casos concretos y que ya había proporcionado pruebas detalladas
sobre cada asesinato a su red de investigadores y periodistas. También reveló que poseía pruebas de sus conexiones internacionales, incluida correspondencia con organizaciones delictivas europeas y documentación sobre asesinatos cometidos en países extranjeros. Lo más significativo es que Vanlan reveló que tenía pruebas de la implicación del pacto de Newport-News, el incidente de Filadelfia, un descarrilamiento de tren en el que murieron más de 40 pasajeros y que se atribuyó oficialmente a un fallo mecánico. Según sus pruebas, el descarrilamiento había sido provocado deliberadamente para eliminar a un grupo de inversores europeos que habían estado investigando irregularidades en la financiación de los ferrocarriles estadounidenses. Los inversores habían viajado juntos en un tren concreto, lo que les convertía en un objetivo ideal para lo que parecía un trágico accidente. La revelación sobre el incidente de Filadelfia creó lo que Flynn describió como un momento de absoluto silencio en la sala, cuando los interrogadores se dieron cuenta de que Evangeline poseía pruebas de su crimen más cuidadosamente ocultado. Este incidente no solo había implicado múltiples asesinatos, sino también la destrucción de pruebas que pertenecían a gobiernos extranjeros, creando la posibilidad de crisis diplomáticas internacionales y procesos penales que no podrían controlarse mediante la corrupción nacional. En ese momento, el Dr. Sheffield sacó una jeringuilla que contenía lo que describió como un preparado que proporcionaría un alivio inmediato de esos desafortunados delirios. Sin embargo, Evangeline también había previsto esta posibilidad y se había preparado para ello, consumiendo una sustancia que contrarrestaba la mayoría de los venenos y drogas comunes. También había colocado varios objetos en su habitación que podría utilizar como armas si la fuerza física se hacía necesaria. La fase final del enfrentamiento comenzó cuando Evangeline intentó alcanzar la ventana que conducía a su ruta de escape de emergencia. Había preparado esta ruta meses antes, instalando una escalera de cuerda que le permitiría descender hasta un bote que había escondido entre las rocas bajo la mansión. Sin embargo, los dos delincuentes profesionales habían previsto esta posibilidad y se habían posicionado para impedir su huida. Según el testimonio de Flynn, lo que siguió fue una breve pero violenta lucha durante la cual Evangeline consiguió zafarse de sus atacantes el tiempo suficiente para arrojar por la ventana el maletín de cuero que contenía sus pruebas más importantes, con la esperanza de que se lo llevaran al Marán, unos aliados que vigilaban la situación desde unas lanchas situadas plasmar adentro. Sin embargo, al final se vio superada por la superioridad numérica y le inyectaron el preparado terapéutico del Dr. Sheffield. La droga no mató a Evangeline de inmediato, sino que le indujo un estado de parálisis que la dejó consciente, pero incapaz de moverse o hablar. En este estado se vio obligada a escuchar a sus captores hablar de los métodos concretos que utilizarían para deshacerse de su cuerpo y eliminar cualquier prueba de su implicación en su desaparición. El juez Weatherby explicó que esperarían hasta que la droga hubiera hecho efecto y luego transportarían su cuerpo a un barco que esperaba en una cala aislada a varios kilómetros de la mansión. El barco llevaría su cuerpo mar adentro, donde sería lastrado y arrojado a aguas profundas que impedirían su recuperación, incluso si se descubriera el lugar. Sus efectos personales se distribuirían en varios lugares para crear la impresión de que había huido voluntariamente,
mientras que se crearían documentos falsos para apoyar la historia encubierta de que había muerto en un trágico accidente en Europa tras fugarse con un amante secreto. Sin embargo, mientras yacía paralizada e indefensa, Evangeline consiguió una última victoria sobre sus asesinos. Flynn observó que llevaba un anillo especial que contenía un compartimento oculto y que de algún modo consiguió activar un mecanismo que liberaba una pequeña cantidad de polvo químico en el aire. Este polvo había sido diseñado para reaccionar con sustancias específicas y crear un olor característico que sería detectable durante varios días, incluso después de los intentos de limpiar la habitación. Y lo que es más importante, Flynn se dio cuenta de que el polvo había sido formulado para adherirse a la ropa y la piel, lo que significaba que cualquiera que estuviera presente durante su liberación llevaría rastros del producto químico durante semanas después. Esto proporcionaría pruebas que podrían identificar a los asesinos de Evangeline si los investigadores fueran lo suficientemente sofisticados como para detectar y analizar los rastros químicos. La última observación de Flynn fue quizá la más significativa para comprender el alcance de la empresa criminal del Pacto de Newport. Cuando los efectos de la droga empezaron a abrumar a Evangeline, el juez Weatherby hizo una llamada telefónica utilizando la línea privada de su habitación. Flynn solo pudo oír una parte de la conversación, pero estaba claro que la juez estaba informando del éxito de la operación a alguien que no estaba presente en la mansión. La conversación incluía referencias a la situación de Chicago y a las complicaciones de Londres, lo que sugería que el Pacto de Newport estaba llevando a cabo simultáneamente operaciones similares en múltiples lugares. Flynn oyó decir al juez: "Se ha asegurado el activo principal y se ha contenido el problema de la documentación. Recomiendo proceder con la fase 2 del protocolo de contención. Las complicaciones internacionales deberían resolverse en 72 horas. Esta conversación confirmó que el asesinato de Evangeline formaba parte de una operación de mayor envergadura diseñada para eliminar simultáneamente múltiples amenazas a las actividades del Pacto de Newport. Al parecer, la organización había identificado a varios individuos en distintos lugares que poseían pruebas peligrosas y había coordinado su eliminación para evitar que cualquier testigo superviviente pudiera reconstruir el alcance completo de sus crímenes. La resolución final del caso de Evangel Cunningham reveló tanto la extraordinaria sofisticación de las operaciones delictivas del Pacto de Newport como la notable eficacia de las contramedidas que Evangeline había desarrollado para garantizar que sus pruebas sobrevivieran a su asesinato. Aunque sus asesinos lograron eliminarla físicamente, no consiguieron impedir la divulgación de sus pruebas, lo que tuvo consecuencias que acabaron destruyendo su organización, aunque permitieron a la mayoría de los participantes escapar al castigo legal. El primer avance en la revelación del Pacto de Newport, exactamente 10 días después de la desaparición de Evangeline, cuando los periodistas del New York World, el Boston Herald y el Philadelphia Inquirer recibieron simultáneamente paquetes con documentación exhaustiva de las actividades delictivas de la organización. Estos paquetes habían sido enviados desde múltiples oficinas de correos de Nueva Inglaterra, utilizando un sistema que Evangeline había desarrollado para asegurarse de que, incluso si algunas entregas eran interceptadas, llegarían a sus destinatarios pruebas suficientes para garantizar la denuncia. Los paquetes contenían no solo copias de los documentos internos del Newport Compact,
sino también análisis detallados que Evangeline había preparado con la ayuda del Dr. Ashford y otros colaboradores. Estos análisis demostraban conexiones entre muertes aparentemente no relacionadas. Explicaban los métodos utilizados para corromper a los funcionarios del gobierno y a los médicos forenses, y proporcionaban un organigrama completo que revelaba todo el alcance de la conspiración. Y lo que es más importante, los paquetes incluían predicciones sobre acciones específicas que el pacto de Newport llevaría a cabo en respuesta a la desaparición de Evangeline. Estas predicciones resultaron notablemente exactas, ya que los esfuerzos de la organización por suprimir la investigación y eliminar a los testigos siguieron patrones que Evangeline había previsto basándose en su estudio de sus operaciones anteriores. Cuando estas predicciones se cumplieron con precisión exacta, proporcionaron pruebas convincentes de que las demás acusaciones de Evangeline eran igualmente fiables. Las investigaciones periodísticas que siguieron generaron una enorme indignación pública y una presión política que ni siquiera la extensa red de corrupción del Pacto de Newport suprimir por completo. Los fiscales federales se vieron obligados a abrir investigaciones. Los comités del Congreso exigieron audiencias y la presión diplomática internacional comenzó a aumentar a medida que los gobiernos europeos se daban cuenta de que sus ciudadanos habían sido asesinados por los intereses empresariales estadounidenses. Sin embargo, las consecuencias legales para los miembros individuales del Pacto de Newport son sorprendentemente limitadas, demostrando hasta qué punto la riqueza y la influencia política podían proteger a los criminales de la persecución, incluso cuando sus crímenes estaban ampliamente documentados y eran revelados públicamente. Harrison Cunningham murió de lo que oficialmente se consideró un ataque al corazón apenas 2 semanas después de que aparecieran las primeras noticias en los periódicos. Aunque la rápida aparición de sus síntomas y las circunstancias de su muerte eran compatibles con un envenenamiento, su fallecimiento eliminó al testigo potencial más importante del fiscal y dificultó la presentación de cargos contra otros miembros de la organización. Theodore Petton huyó a Argentina pocos días antes de que los alguaciles federales llegaran para detenerle. Utilizando los recursos financieros y las redes de transporte que el Pacto de Newport establecido precisamente para este tipo de emergencias. Vivió bajo un nombre falso en una finca remota hasta su muerte en 1923, sin regresar nunca a Estados Unidos, pero continuando la coordinación con otros miembros de la organización a través de correspondencia encriptada y transferencias financieras. El juez Weatherby fue apartado discretamente de su cargo y se retiró a una finca privada en California, oficialmente por motivos de salud, pero en realidad como parte de un acuerdo negociado que le permitía evitar ser procesado a cambio de proporcionar información limitada sobre las actividades de corrupción judicial de la organización. Sin embargo, la información que proporcionó fue cuidadosamente seleccionada para proteger a los participantes más importantes y sacrificar a los asociados de menor nivel que se habían convertido en pasivos. El Dr. Sheffield, médico forense, se suicidó antes que ser procesado, pero no sin antes destruir una gran cantidad de documentos que habrían aportado pruebas de su implicación en el encubrimiento de numerosos asesinatos. Su muerte fue en sí misma sospechosa, ya que se le encontró en su despacho con una herida de bala que podría haber sido autoinfligida o administrada por alguien que pretendía evitar que revelara información sobre otros miembros de la organización.
De las 7 familias identificadas como miembros de Newport Compact, solo 2 se enfrentaron a consecuencias legales graves, e incluso estas se limitaron a sanciones económicas y al ostracismo social más que a acciones penales. 3 patriarcas familiares murieron en circunstancias sospechosas pocos meses después de las revelaciones. Al parecer, víctimas de los mismos métodos de eliminación que habían utilizado contra sus propios enemigos. Las familias restantes utilizaron su riqueza y sus conexiones políticas para evitar ser procesadas, aunque su reputación quedó dañada permanentemente y sus operaciones comerciales se vieron gravemente perturbadas. El aspecto más trágico del caso fue la eliminación sistemática de testigos e informantes potenciales que siguió a las revelaciones públicas. Margaret Flynn, cuyo testimonio había sido crucial para comprender el destino de Evangeline, desapareció poco después de prestar declaración a los investigadores. Al parecer, fue vista subiendo a un tren con destino a Chicago, llevando una maleta y lo que parecía ser una importante cantidad de dinero en efectivo, pero nunca se encontró rastro alguno de ella, a pesar de las exhaustivas búsquedas llevadas a cabo tanto por las fuerzas del orden como por investigadores privados. Patrick O'Brien, el vigilante nocturno, cuyas observaciones habían corroborado el testimonio de Flynn, murió ahogado accidentalmente 3 meses después de que concluyera la investigación. Sin embargo, las circunstancias de su muerte fue encontrado en el estanque de un molino, a pesar de ser un nadador experimentado, que no tenía ninguna razón para estar en ese lugar. Sugirieron que había sido asesinado para evitar que prestara testimonio adicional. La doctora Helena Ashford, que había sido la principal colaboradora de Evangeline en la documentación de las actividades del Pacto de Newport, sobrevivió más tiempo que la mayoría de los testigos, pero finalmente fue eliminada de una forma que demostró los sofisticados métodos de la organización. Murió en lo que pareció ser un accidente de laboratorio, aparentemente alcanzada por vapores químicos mientras realizaba una investigación. Sin embargo, la investigación del accidente reveló que el sistema de ventilación de su laboratorio había sido saboteado deliberadamente, de una manera que requería amplios conocimientos técnicos y una cuidadosa planificación. La eliminación de testigos continuó durante varios años después de las revelaciones iniciales, creando un patrón de muertes que era claramente deliberado, pero lo suficientemente disperso en el tiempo y la geografía como para evitar atraer la atención de los organismos encargados de hacer cumplir la ley que no buscaban específicamente conexiones. En total, al menos 15 personas que habían proporcionado pruebas o ayuda en relación con la investigación de Evangeline Cunningham murieron en circunstancias sospechosas entre 1893 y 1897. Sin embargo, la consecuencia más significativa a largo plazo del caso fue la transformación gradual del periodismo de investigación y de la aplicación de la ley federal, que resultó de las técnicas en las que Evangeline había sido pionera. Sus métodos para reunir pruebas, conservarlas de forma segura y coordinarse con múltiples investigadores y periodistas se convirtieron en prácticas habituales para los reporteros que investigaban intereses poderosos. Varios periodistas destacados de principios del siglo XX citaron el Newport Compact Exposé como su inspiración para entrar en este campo y atribuyeron a las técnicas de Evangeline el mérito de haber hecho posibles sus propias investigaciones. El gobierno federal también empezó a desarrollar métodos más sofisticados para investigar los delitos empresariales y la corrupción política.
en parte como respuesta a la evidencia de que el Newport Compact había podido operar durante más de 15 años sin ser detectado, a pesar de cometer docenas de asesinatos y robar millones de dólares. Se crearon nuevas agencias especializadas en delitos financieros, conspiraciones criminales interestatales y corrupción de funcionarios públicos. Y lo que quizás sea más importante, las consecuencias diplomáticas internacionales del caso condujeron a la elaboración de nuevos tratados y acuerdos destinados a impedir que las empresas estadounidenses cometieran impunemente delitos contra ciudadanos extranjeros. Varios países crearon unidades especiales de investigación para vigilar las actividades empresariales estadounidenses dentro de sus fronteras, y la cooperación internacional en las investigaciones penales aumentó considerablemente. La fortuna de los Cunningham acabó siendo heredada por parientes lejanos que no tenían ninguna relación con el negocio ferroviario, ni conocían las actividades del Pacto de Newport. Estos parientes vendieron la mayor parte de los intereses empresariales de la familia y utilizaron los beneficios para crear fundaciones benéficas centradas en la seguridad de los trabajadores y la prevención de accidentes industriales. Un digno homenaje a los 17 trabajadores que murieron en el derrumbe del puente de Baltimore y a las docenas de otras víctimas de la negligencia empresarial. Windward Hall, la mansión donde Evangeline había sido asesinada, se vendió y se convirtió en un hotel de lujo. Aunque el negocio tuvo problemas debido a los persistentes informes de fenómenos inexplicables en las habitaciones que habían sido los aposentos privados de Evangeline, los huéspedes afirmaron oír voces en las paredes, encontrar documentos que desaparecían al examinarlos de cerca y experimentar sueños que parecían contener información detallada sobre acontecimientos históricos que no tenían forma de conocer. La mansión fue finalmente demolida en 1932, tras un sospechoso incendio que destruyó la mayor parte del edificio, incluida la habitación donde Evangeline había muerto. El maletín de cuero que Evangeline había arrojado desde la ventana durante su lucha final nunca se recuperó oficialmente, a pesar de las exhaustivas búsquedas realizadas en la costa y el fondo del océano. Sin embargo, existen rumores persistentes de que fue encontrado por pescadores locales que reconocieron su importancia y lo entregaron en secreto a los investigadores federales. Según estos rumores, el caso contenía pruebas de una corrupción aún mayor que posiblemente implicaba a políticos federales, jueces del Tribunal Supremo y conspiraciones empresariales internacionales que se extendían mucho más allá de las operaciones estadounidenses del Newport Compact. Algunos historiadores creen que estas pruebas adicionales fueron suprimidas por las autoridades federales, que llegaron a la conclusión de que su revelación causaría un trastorno político y económico de tal envergadura que pondría en peligro la estabilidad del propio gobierno estadounidense. Según esta teoría, ciertos funcionarios del gobierno tomaron una decisión calculada para procesar a los participantes de menor nivel en el Pacto de Newport, mientras protegían a figuras de mayor nivel, cuya exposición habría creado una crisis política inmanejable. El misterio más persistente que rodea el caso se refiere al destino final de lo que Evangeline había denominado la póliza de seguros. El documento exhaustivo que detallaba no solo los delitos cometidos en el pasado, sino que también predecía las actividades futuras del Newport Compact. Aunque partes de este documento se incluyeron claramente en los materiales que llegaron a los periódicos y a los fiscales, hay indicios de que existían secciones adicionales que nunca se revelaron públicamente.
Observadores contemporáneos señalaron que varias predicciones específicas, incluidas en las partes reveladas de la póliza de seguros, se cumplieron con notable precisión en los años posteriores a la muerte de Evangeleni. Pero otras predicciones a las que se hacía referencia en la correspondencia privada nunca se revelaron públicamente. Esto sugiere que algunas partes del documento pueden haber sido suprimidas por las autoridades que reconocieron que su revelación tendría consecuencias que irían mucho más allá del enjuiciamiento de los miembros del Pacto de Newport. En definitiva, la historia de Evangeline Cunningham sirve tanto de inspiración como de advertencia sobre las posibilidades y limitaciones del coraje individual a la hora de enfrentarse a la corrupción sistemática. Su sofisticado conocimiento de las técnicas de investigación criminal, su capacidad para crear redes de aliados y colaboradores, y su cuidadosa preparación de los procedimientos de conservación y divulgación de pruebas le permitieron lograr una victoria póstuma sobre sus asesinos, que habría sido imposible para una persona menos preparada e ingeniosa. Sin embargo, su historia también demuestra la brutal eficacia de la riqueza y el poder organizados para protegerse mediante la violencia y la intimidación. A pesar de que sus pruebas acabaron desenmascarando las actividades del Pacto de Newport y condujeron a la destrucción de su organización, la mayoría de los participantes escaparon a penas graves y siguieron viviendo cómodamente gracias a la riqueza acumulada mediante asesinatos y robos. Quizá la lección más importante del caso de Evangeline Cunningham es que la lucha entre la justicia y la corrupción no es una batalla única que pueda ganarse o perderse definitivamente, sino más bien un conflicto continuo que requiere una vigilancia constante y el valor de individuos dispuestos a arriesgar su seguridad personal por un bien mayor. El sacrificio de Evangeline contribuyó a mejorar la seguridad de los trabajadores, la responsabilidad del gobierno y la independencia periodística, lo que benefició a millones de personas. Pero los sistemas fundamentales que permitieron el funcionamiento del Pacto de Newport, la concentración de riqueza y poder en manos de una pequeña élite, permanecieron en gran medida inalterados. Este misterio nos demuestra que incluso frente a la corrupción y la violencia abrumadoras, la conciencia y el coraje individuales pueden marcar la diferencia. La verdad tiene una forma de sobrevivir, incluso cuando fuerzas poderosas intentan enterrarla bajo capas de dinero, influencia e intimidación. Las pruebas de Evangeline Cunningham sobrevivieron a su asesinato y acabaron logrando la justicia que buscaba, aunque a un coste que demuestra el verdadero precio de desafiar al poder arraigado. ¿Qué opina de esta historia? ¿Cree que se ha revelado todo? ¿O podría haber más secretos aún ocultos en los archivos de las familias más ricas de Estados Unidos? Las técnicas que Evangeline desarrolló para investigar los delitos empresariales siguen siendo utilizadas hoy en día por los periodistas y las fuerzas del orden, lo que sugiere que su legado sigue amenazando a quienes utilizan la riqueza y el poder para explotar y perjudicar a otros. Deje su comentario a continuación sobre lo que cree que ocurrió realmente con el caso del cuero desaparecido y si conspiraciones similares podrían seguir operando hoy en día. Si te ha gustado este relato y quieres más misterios históricos como este, suscríbete, pulsa la campana de notificación y compártelo con alguien a quien le gusten las historias oscuras del pasado de Estados Unidos. Nos vemos en el próximo video.